La semana pasada hablamos mucho sobre las encuestas de opinión que se han estado dando a conocer recientemente y cómo el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene un nivel de aprobación amplísimo. Va entre el 58 y el 62% de acuerdo a la encuesta que uno vea, en donde la gente aprueba su gestión. Sí, también hay que decirlo, que también es mucha la gente, mayoría, que no está contenta con la marcha de la economía o la lucha contra la delincuencia, pero el presidente, él personalmente, tiene altos porcentajes de aceptación, Guillermo. Sí, sí, Eduardo, y viene a colación también con lo que comentabas en el bloque anterior respecto de la polarización. Me da la impresión, y evidentemente esto es conceptual, que el presidente ya cerró la cortina en términos coloquiales respecto de lo que tiene que ver con el gobierno y hoy lo único que le importa y lo único que le preocupa es su legado. ¿Cómo va a pasar Andrés Manuel López Obrador a la historia en esta obsesión personal que tiene de que su nombre aparezca junto al de Juárez, junto al de Cárdenas, junto al de Madero? Pero ¿tú crees que estás solo en eso? ¿Tú crees que todos no tenían esa obsesión, pero se quedaban callados porque sabían que no iban a dar una? Bueno, sí, puede ser. Echeverría también hacía alguna travesura. ¿Tú qué crees, que Salinas no tenía sus aspiraciones de ser el Napoleoncito mexicano? No, sin duda, pero donde hago la diferencia o donde hago el comparativo conceptual es respecto del día a día gubernamental. Lo decías muy bien, la popularidad personal del presidente está a niveles altísimos, no así la calificación de su gobierno. Sin embargo, a él parece no importarle esa parte y ya no opera políticamente, ya no administra. Incluso si revisamos desde el principio del gobierno los vaivenes con los que ha conducido la administración, daría la impresión que hoy eso ya pasó a un muy lejano segundo término y que lo único que le interesa es la parte política del legado. Obviamente hago una parte con electoral, porque lo electoral sí lo opera personalmente. Viene el Estado de México, viene obviamente la sucesión presidencial adelantada. Pero en la vida real, en esta forma muy, muy personal de Andrés Manuel López Obrador de entender la política, lo decías muy bien con el tema de la polarización, que a él le sirve porque ese es un discurso que produce efectos importantes en su membresía histórica. Pues lo que estamos viendo, y hay muchos ejemplos al respecto, por ejemplo, lo decíamos, lo de la Guardia Nacional, lo de la prisión preventiva oficiosa, el caso Ayotzinapa, donde ya no hay operación gubernamental, donde ya no ves a secretarios. Pues si vaya que hubo operación, porque hoy 4 de los ministros de Suprema Corte se pronunciaron a favor de la prisión preventiva oficiosa, lo cual quiere decir que yo no estoy de acuerdo contigo, quiero hacerlo claro. Yo creo que el presidente sigue trabajando y sigue también actuando políticamente pensando en su legado. Creo que hace las dos cosas. No estoy de acuerdo contigo que ya nomás hace una. Bueno, en todo caso, y sí, hubo un regaño muy fuerte a los suyos que causó un efecto, pero a lo que voy es que a él, digamos que los resultados como tales, los beneficios o los efectos ya no le importan porque lo que él planteó fue un esquema, una idea de gobierno donde más allá de lo que haya sucedido o no, él ve que con esas propuestas ya está a un nivel de estadista que lo va a permitir pasar a la historia y que lo recordaremos como el gran impulsor de la Cuarta Transformación con todas las propuestas que hizo sin que algunas de esas lograran llevarse a la realidad. Es más del discurso que de la práctica. Y al final de cuentas es lo que él sostiene como su gran legado. Mira, yo creo que el tiempo se encargará de medir si tuvo éxito o no en muchas cosas de su gestión. Creo que es prematuro ahorita decirlo. El tiempo se encarga de poner a todos en su lugar. ¿Funcionará o no la refinería? ¿Funcionará o no el Transpacífico? ¿Funcionará el Tren Maya, que son sus 3 obras fundamentales? El tiempo nos lo dirá. Y eres consciente que el tiempo lo va a juzgar. Por eso sigue apurando que acabe en el Tren Maya y por eso anda detrás del Transpacífico y está dando lata para que la refinería empiece a operar el año entrante. Yo creo que está muy consciente de esto. A ver, ¿tú cómo la ves, Rodrigo? Yo coincido precisamente en lo que acabas de decir. Yo me iría a un lado de lo que está diciendo Guillermo, de lo político, porque sí es cierto que está metido y opera, como bien dice Guillermo, directamente sobre, bueno, las corcholatas, sobre los como estados. Muchos presidentes lo han hecho. Salinas operó, Zedillo no,
Fox tampoco, Calderón sí, Peña Nieto pues no sé qué hacía. O sea, no, es el estilo de gobernar, ¿no? Pero no salía a la prensa a decirlo, ninguno de ellos. Este sí sale a la prensa y los involucra a todos. Pero yo creo que me iría más, la mayor preocupación, yo creo que no ha cerrado la cortina todavía, porque tiene precisamente los tres grandes proyectos de su gobierno, que son la refinería, el Transísmico y el Tren Maya, que son lo que está empujando e impulsando con todo lo que puede, porque creo que se da cuenta que eso es mucho más importante y le va a dejar mejor parado, o el legado que él pueda dejarle a México, va a ser precisamente con esos tres proyectos. Hasta está empujando lo del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, que hoy recibe 16 vuelos, y ya está diciendo que al rato ya van a ser 62 vuelos diarios. O sea, no está mal, es un vuelo cada, no sé, 40 minutos, no sé, pero en fin. Hasta en eso está metido. Luz María. Oye, pues yo creo que él trabaja mucho en el tema electoral, en vender la idea de que pues, su legado quedará vigente y con la intención obviamente de cumplir sus proyectos más grandes de gobierno, y al final yo creo que el legado va a ser una mezcla de los éxitos que haya tenido su administración y de su popularidad, porque al final del camino, como dices, él pasará a la historia como ser quien intentó cambiar o transformar al país, ¿no? Entonces habrá que ver qué pasa en los próximos días, qué tan exitoso termina siendo su administración, y pues ver en la báscula al final qué pesa más, sino la popularidad o los resultados obtenidos. Y aquí la gran incógnita es si le podemos creer que se va a ir a su ranchito en Palenque, Chiapas, o si va a seguir operando. Acuérdense que Plutarco Elías se retiró y siguió operando con 3 presidentes y puso al 4 después. O sea, vamos a ver, Alejandro. Pues sí, a nuestro estadista, al parecer, pues le medio sacatea al tema de la política pública, ¿no? De la cuestión gerencial. Pero, como bien dicen ustedes, pues sigue muy activo políticamente, operando. La operación política se da ahora en el Congreso, ¿no? Es como bien dice Eduardo, es una cuestión de estilos de gobernar, no es una cuestión de política pública y que se mete en los temas gerenciales, ¿no? La verdad es que el presidente pues está lejos de ser un pato rengo, tiene mayoría simple en el Congreso, y yo creo que sigue con muchísimo margen de operación. Por supuesto que está preocupado en el tema electoral. Él será quien va a determinar quién sea el candidato de Morena. En eso está operando. ¿Cómo tiene digas muchísimo eso? poder. Él ha dicho 20 veces que va a hacer una encuesta. Posiblemente algunas iteraciones más del obradorismo. Entonces, Alejandro, sí. El presidente ha dicho que va a ser por encuesta. ¿Por qué no le crees? Claro que va a ser por encuesta, pero tú por tus raíces profundas de identificación con el régimen priista, ¿crees que todo es el dedazo, señor? Él es el gran elector. Ya se acabó eso, ya lo dijo él, ¿no le crees? Pues la verdad es que no hemos visto a ver, ¿le crees sí o no? Poco. Bueno, nos queda un minuto, 30 segundos, Guillermo, para concluir. Para concluir, sigo pensando, puedo equivocarme, que no le importan ya los resultados de su gestión, sino el legado conceptual. Y este tiene que ver con las formas, más que con los hechos, con cómo hacía y decía las cosas y lo que propuso, más allá de los resultados. Y esto tiene que ver fundamentalmente con que Morena pueda seguir en la presidencia, porque si no, entonces no habrá legado. Bien, hoy tu punto de vista estuvo en la absoluta minoría, pero no importa. Así es. Mensajes y regresamos.